tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política en una situación coyuntural bastante particular, bastante extrema y bastante diferente con relación a otros momentos en los que nos hemos encontrado. Una crisis política que consideramos se inició desde hace 3 años, desde que se produjo la elección presidencial del año 2016, ha llegado a un punto cúspide ahora, en una situación donde el presidente de la República disuelve el Congreso, un titular de la Comisión Permanente del Congreso de la República que se resiste a aceptar esta situación y en el medio un grupo de congresistas, excongresistas que han aceptado esta situación y esta decisión. Para hablar un poco sobre el tema, analizar esta coyuntura y revisar cómo está la situación en el país, estamos ya con Gino Costa, integrante de la bancada liberal, congresista, porque usted pertenece a la Comisión Permanente, ¿no? Así es. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? Francisco, gusto estar en tu programa. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Esperábamos varias situaciones, esperábamos varias salidas, pero no esperábamos una reacción del fujimorismo y de sus satélites de aferrarse a una situación que a todas luces, una suerte que ya está echada, ¿no? Sí, mira, en primer lugar, hay una negativa de la mayoría en el Congreso ya disuelto de reconocer la constitucionalidad de la disolución y de la convocatoria a elecciones. Primero decidieron vacar al presidente, no tenían los votos, no había el tiempo para hacerlo, entonces lo han suspendido temporalmente. La suspensión opera cuando el presidente o la presidenta tienen problemas de salud momentáneos y se le encarga entonces la presidencia a la vice o al vice. No es el caso, el presidente está en la plenitud de sus facultades, de manera que han buscado una figura que les permitiera, sin los votos requeridos para la vacancia por incapacidad moral, sacarlo de juego al presidente Vizcarra, cosa que no han podido además porque es una ficción esta suspensión temporal. Y seguidamente han nombrado presidente de la República a Mercedes Arauz, que ha durado en el cargo menos de 24 horas. O sea, esa ficción ya se desbarató. Hoy día el Congreso sigue, digamos, pataleando, pero reconoce que ya no funciona el Congreso como tal y lo único que tiene es la Comisión Permanente. Pero desde ahí pretenden continuar cuestionando la decisión del presidente de disolver constitucionalmente el Congreso, ahora a través de una comunicación enviada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Lechea, al presidente del Tribunal Constitucional, haciéndole saber de la elección del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos al TC. Elección que todavía no ha terminado, porque si tú recordarás, fue una elección por 87 votos con las justas, pero el voto 87 era de Marilena Foronda, de Frente Amplio, que no había votado por el señor Ortiz de Ceballos. Entonces, a raíz de eso, se presentan 2 recursos, uno de nulidad, presentado por el vocero de Frente Amplio, Hernando Ceballos, y otro de reconsideración presentado por 4 voceros, de Nuevo Perú, Bancada Liberal, PPK y Unidos por la República. Es un proceso que no está cerrado porque tiene estos recursos. Esos 2 recursos están pendientes. Entonces, sin menoscabo de eso, el presidente del Congreso, al día siguiente de la disolución del Congreso, se dirige como todavía presidente del Congreso al presidente del Tribunal Constitucional para decirle, mire, esta es la decisión que tomamos ayer, tome usted nota y por favor proceda a nombrarlo como corresponde. Y además se excede en sus atribuciones legales porque le pide que reemplace Ortiz de Ceballos, digamos, al magistrado con menor antigüedad en su colegiatura. Cosa que no es una prerrogativa del Congreso. O sea, el Congreso no tiene en sus prerrogativas decirle al Tribunal Constitucional a quién reemplaza cada uno de los magistrados electos por el Congreso. Entonces se ha excedido en sus funciones y además no consultó eso cuando se votó el asunto porque no podía consultarlo en la medida que no es una atribución legal. Entonces lo que queda claro es que ya renunció la Comisión Permanente en la persona de Pedro Lechea a insistir, ¿no es cierto?, en la suspensión temporal del presidente Vizcarra, porque digamos, el presidente Vizcarra está en el pleno ejercicio de sus
facultades como presidente de la República. También no puede insistir en Mercedes Arauz como presidenta alternativa porque ya renunció, pero sí insisten en hacer valer la elección irregular al Tribunal Constitucional para contar con una mayoría que les permita darle la razón cuando presenten un cuestionamiento a la disolución constitucional del Congreso. O sea, siguen en el esfuerzo de revertir la decisión adoptada por el presidente Vizcarra, que cuenta con un respaldo mayoritario de la población y que ha sido ajustada a derecho, porque esta disolución está contemplada en la Constitución, ha ido acompañada de una convocatoria de elecciones. El presidente Vizcarra, a diferencia de Fujimori en el 92, no quiere quedarse en el poder, no ha llamado a asamblea constituyente para reelegirse indefinidamente, no ha intervenido, ¿no es cierto?, el Poder Judicial y el Ministerio Público, ni pretende quedarse en el poder. O sea, hace poco acaba de proponer, ¿no es cierto?, acortar más bien su mandato presidencial y el del Congreso. Entonces, cualquier paralelo con el autogolpe del 92 no tiene ningún fundamento. Acá hay un solo presidente que ha actuado en el margen de la ley, haciendo uso de una figura constitucional extrema, pero en el marco, de la Constitución. No hay paralelo ni con el autogolpe del 92, ni tampoco con este fantasma que quieren ponernos de la Venezuela chavista, que finalmente el mismo fujimorismo es que nos llevó a esto, ¿no? Porque por el fujimorismo fue que tuvimos 2 presidentes en algún momento. O sea, esa figura fue la que ellos generaron, más allá de lo que hiciera el presidente. La marca, y el procedimiento lo estableció Alberto Fujimori: concentrar poder en manos del presidente, vaciar de contenido los otros poderes del Estado que controlan al Poder Ejecutivo y perpetuarse en el poder. Eso es lo que han venido haciendo después Hugo Chávez y Maduro en Venezuela, Correa hasta cuando fue presidente en Ecuador, todavía Evo Chávez en Bolivia, y Ortega, Evo Morales y Ortega en Venezuela, en Nicaragua, con resultados trágicos también para Nicaragua. Lo que pasa es que Nicaragua es un país muy chiquito, está muy lejos, pero la situación es tan terrible o peor que la de Venezuela. Entonces, con signo ideológico distinto, Chávez, Maduro, Morales, Correa y Ortega están haciendo lo que comenzó a hacer acá Fujimori, ¿no? Ahora, lo concreto es que tenemos un proceso electoral que ya está avanzando, un proceso electoral que es para un nuevo Congreso que culmine el periodo para el 2021. Después de eso, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con ustedes que ya no están en el Congreso, que no van a estar en el Congreso? ¿Van a poder presentarse? ¿Qué va a ocurrir en el 2021 con los que ya se están yendo, con los que van a entrar en el nuevo Congreso complementario, por llamarlo de alguna forma? ¿Van a poder postular? ¿En qué quedó el tema de la reforma política de la no reelección, la bicameralidad? ¿Cuál es esa situación concreta en la que vamos a estar después de las elecciones del 2020? Mira, ahora nos estamos yendo a elecciones que serán el 26 de enero. En ese periodo, de transición, el presidente de la República y su gabinete legislan a través de decretos de urgencia. O sea, la función legislativa pasa del Congreso al Poder Ejecutivo solo por esos 4 meses. Esa facultad impide que el presidente pueda reformar la Constitución, solo, leyes ordinarias. Y el Congreso funciona a través de su comisión permanente, 27 personas, que tiene por tarea recibir los decretos de urgencia y entregarlos al nuevo Congreso. Eso es lo único que dice la Constitución sobre las funciones de la comisión permanente. O sea, son funciones muy, muy acotadas. Entonces, eso es lo que tenemos ahora. Se viene una elección para 16 meses, para un Congreso de 16 meses, y luego las elecciones generales. Lo ideal hubiera sido que la propuesta que hizo el Ejecutivo hubiera sido aceptada y discutida en el Congreso, que era, oye, en lugar de hacer elecciones congresales por 16 meses, mejor hagamos elecciones generales a la presidencia y al Congreso por 5 años, claro, ya que vamos a ir a votar. Esa era la salida salomónica y democrática que propuso el presidente, pero el Congreso no quiso. Que es la que ahora reclaman, ¿no? Ahora reclaman, pero ellos enterraron hace tan solo una semana, y con eso, echaron hicieron que la crisis entrara en su fase final, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con los integrantes de la bancada liberal? Ustedes venían de Peruanos por el Cambio, hubo esta situación del
indulto a Alberto Fujimori y es por esto que renuncian a la bancada. ¿Ustedes cómo están viendo su futuro político de manera individual o de manera grupal, la posibilidad de armar un nuevo partido? ¿Cómo están viendo ustedes esa situación o no se han sentado todavía a conversar? Mira, como la pelea ha sido tan intensa, nosotros no hemos tenido tiempo de ponernos a pensar en el mediano plazo. Digamos, somos un grupo, pero no somos un germen de partido político. Esa es una tarea titánica y no la habíamos considerado y todavía no nos hemos sentado a discutirla. De manera que la idea es poder seguir actuando como grupo, ¿no? De cara a lo que se venga, pero en este momento no tenemos ningún plan. El único es terminar de convencer a la opinión pública, ¿no es cierto?, de que esta es una salida constitucional y democrática y que hay que respaldarla y desear que tengamos unas elecciones que sean impecables, que puedan refrescar y renovar el sistema político. Nosotros nunca vimos, digamos, las elecciones, la disolución constitucional del Congreso y las elecciones congresales como una salida, siempre la vimos como una herramienta del Poder Ejecutivo para sacar adelante las primeras reformas, la reforma política, la reforma judicial, etcétera, ¿no? En este caso frenar un proceso de elección del TC Express. Tremenda performance ese día. Gracias. Ahí le hemos visto resguardando de alguna forma al ex premier Salvador del Solar, dándole la palabra. ¿Ya había sido conversado esto con el premier del Solar, de que ustedes le iban a dar la palabra en caso lograr ingresar al hemiciclo? Habíamos conversado de que esa podía ser la salida porque el presidente del Congreso no le quería dar la palabra a del Solar, a pesar de que el artículo 129 de la Constitución es muy claro. El primer ministro y sus ministros pueden ir al Congreso y participar de todos los debates de comisiones o de pleno en el momento que ellos lo consideren conveniente. Pero ese día se acordó en la mañana en Junta de Portavoces que se le recibía en la tarde, cuando el presidente había sido muy claro al hacer su anuncio que lo que queríamos era que a través de esta cuestión de confianza y la presentación de un proyecto de ley sobre el que se hacía cuestión de confianza, se detuviera el proceso de elección, que estaba plagado de cuestionamientos e irregularidades, y se pudiera ir, previa adopción de nuevas reglas de juego, a una nueva elección. Era hasta una cuestión lógica, ¿no? Que primero vieran el tema de la cuestión de confianza, que pararan la elección y después ya, si querían, hicieran lo que quisieran. Así es es, una cuestión un poco lógica. Digamos, ¿no? el premier ese día fue también muy claro, dijo, mira, acá se trata de detener este proceso, adoptar nuevas reglas de juego y reiniciar, digamos, la elección de los miembros del TC para que sea una elección pues con todas las garantías. Y entonces digo, hago cuestión de confianza sobre esto. Si me la dan, entonces detenemos el proceso, discutimos el proyecto de ley que les he presentado y vamos a una nueva elección. Si no me la dan, digamos, no me han dado la confianza. O sea, si ustedes deciden seguir adelante con este proceso cuestionado de elecciones al tribunal, me están denegando en la práctica la confianza. O sea que está clarísimo. Finalmente, pensaron que el presidente no... Creo que pensaron que no daría por no denegar la confianza ni se atrevería a disolver el Congreso. Para terminar, hace 19 años, cuando cae el Fujimorismo, muchos pensamos que era ya, digamos, el cierre, el final del Fujimorismo. Sin embargo, se separaron un rato, se reagruparon, se fortalecieron, llegaron a ser lo que son ahora, pero tienen a su líder histórico y a su lideresa actual en prisión. Con esta situación, con el desprecio de la gente, con el rechazo de la población, ¿podemos hablar de un final ya del Fujimorismo o todavía es muy pronto para decir eso? No, yo no me atrevería a hablar de un final del Fujimorismo porque todavía las encuestas dan cuenta de que hay, digamos, un respaldo. Hay un núcleo. Al líder histórico y también a la lideresa actual, a pesar de las condiciones adversas en las que se encuentran. De manera que, además, en la política peruana no hay muertos. No hay muertos, ¿no? Como lo sabemos muy bien. De manera que llegar a esa conclusión me parece demasiado precipitado. Y peligroso, digamos, porque hay que mantenerse alertas, porque además el Fujimorismo es una forma de entender las cosas. Alberto Vergara ha dicho que en el fondo el país no está dividido entre fujimoristas y antifujimoristas. Esa es la expresión, digamos, electoral cada cierto tiempo de una división entre quienes que queremos vivir en democracia, con Estado de Derecho, con reglas claras, con un sistema de justicia donde nadie está sobre la ley,
¿no es cierto? Y quienes quieren seguir pues en el viejo estilo de la criollada y la informalidad, ¿no? Yo creo que en la medida en que todavía hay una parte del país que sigue siendo informal y que se resiste a vivir bajo los valores republicanos y democráticos, hay que mantenerse vigilante porque puede explotarse ese sentimiento generalizado y ser canalizado a través de una figura o de un partido distinto que encarne los mismos valores antirrepublicanos y antidemocráticos. Muy bien, congresista Gino Costa, le agradecemos por estar con nosotros. Le deseamos suerte en estos 4 meses de trabajo en la comisión permanente, una comisión permanente dura, mayoritariamente fujimorista, pero esperemos pues que las cosas empiecen a encontrar su cauce y finalmente salgamos adelante de esta situación. Muchas gracias, Francisco, a ti. Ya saben que pueden encontrar estas y otras entrevistas en nuestra web www.otramirada.pe y también nos encuentran en redes sociales como Otra Mirada.